nació entre ladrillos gastados, sirenas nocturnas y sueños que rara vez sobrevivían al amanecer. En el corazón del South Side de Chicago, un lugar donde el frío corta la piel y la pobreza se vuelve rutina, el pequeño Dwayne Tyrone Wade Jr. aprendía a mirar el mundo con los ojos de quien ya ha visto demasiado. Allí, entre los callejones y los muros pintados con nombres de los que se fueron, comenzaba la historia de uno de los guerreros más improbables que el baloncesto haya conocido. Su infancia no tuvo la dulzura de las historias que comienzan con risas. Tuvo balas perdidas, discusiones en la cocina y la sombra constante de un futuro incierto. Su madre, Jolinda Wade, batallaba contra sus propios demonios, atrapada en un ciclo de adicciones, que la alejaba de sus hijos y la hundía cada vez más en la oscuridad. Su padre, Dwayne Wade Sr., era un hombre duro, disciplinado, marcado por la necesidad de sobrevivir. Entre ambos, el niño Wade crecía confundido, buscando algo que se pareciera al amor, o al menos a la calma. En ese vecindario donde el peligro era una costumbre, el pequeño Dwayne se aferraba al silencio. No hablaba mucho, observaba. Aprendía a leer los gestos, las miradas, los tonos de voz. Era un niño introspectivo, callado, pero dentro de él ardía una inquietud, la de escapar, la de encontrar su lugar en un mundo que no parecía tener sitio para él. Cuando las calles comenzaban a tentarlo con promesas falsas, apareció la figura que cambiaría su destino. Tran Hill, su hermana mayor, decidió que ya era suficiente. Un día, sin previo aviso, tomó su mano y lo llevó lejos de ese entorno. «Vamos a casa», le dijo, aunque Wade no sabía muy bien qué significaba eso. En realidad ella lo estaba rescatando. Lo estaba arrancando de las calles, de las pandillas, de los amigos equivocados. Fue un secuestro amoroso, un acto de fe. Aquel viaje en autobús no solo lo llevó a otro barrio, sino a otra vida. En la casa de su padre, Dwayne encontró algo que nunca había sentido: estructura. Su padre era estricto, a veces implacable, pero también presente. Lo llevaba al parque, lo obligaba a entrenar, le hablaba de esfuerzo y de respeto. Las primeras lecciones no fueron sobre driblar o lanzar, sino sobre resistir. «No te rindas nunca», le decía mientras el pequeño Wade botaba una pelota que parecía demasiado grande para sus manos. Allí nació el principio de todo, la convicción de que el trabajo podía ser su salvación. El baloncesto no era solo un juego, era su refugio, su religión, su forma de escapar. En cada bote del balón encontraba una tregua con el mundo. En cada lanzamiento, un instante de libertad. No importaba si el aro estaba torcido o si el suelo era de cemento agrietado. Lo que importaba era el fuego que crecía dentro de él cada vez que escuchaba el eco del balón golpeando el suelo. Ese sonido se convirtió en su latido. En la Harold L. Richards High School, Wade comenzó siendo apenas una sombra más en el gimnasio, delgado, inseguro, con un físico que aún no le respondía. Nadie imaginaba que ese muchacho tímido se convertiría en leyenda, pero algo en él era distinto: la determinación. Mientras otros dormían, él entrenaba. Mientras otros reían, él corría. Su padre lo llevaba a la cancha de madrugada, bajo el aire helado de Chicago, y le hacía repetir los mismos movimientos una y otra vez. Aprendió que el cansancio era solo una ilusión y que el dolor era parte del camino. Poco a poco, el chico callado empezó a transformarse. Su cuerpo creció, su mente se afiló, su confianza floreció. En su tercer año, ya era una fuerza en la cancha, rápido, agresivo, intuitivo. Pero más que su talento físico, lo que lo diferenciaba era su hambre. Había visto la vida desde abajo y no tenía intención de volver allí. Jugaba como si cada posesión fuera una oportunidad de redención. Cada partido era un mensaje silencioso al barrio que lo vio crecer. No todos los que nacen aquí están condenados a perder. Su madre, por aquel entonces, empezaba a reconstruirse también. Las adicciones quedaban atrás poco a poco, y desde la distancia observaba a su hijo brillar. Wade no lo sabía, pero sus logros eran el faro que ella necesitaba para salir del abismo. El baloncesto, sin proponérselo, estaba sanando a toda una familia. Los reclutadores universitarios tardaron en notar su talento. No tenía las notas ni el renombre que acompañan a las estrellas jóvenes. Pero alguien lo vio. Tom Crean, entrenador de Marquette University, un hombre con el ojo entrenado para detectar la grandeza escondida. Lo invitó a unirse al programa. Pero había un problema. Wade no era elegible académicamente. Sus calificaciones no alcanzaban el mínimo para jugar. En lugar de rendirse, trabajó. Pasó un año entero sin jugar un solo partido oficial, limitado a entrenar y estudiar. Fue su prueba de fe. Mientras otros disfrutaban de la fama universitaria, él pasaba noches en vela repasando apuntes,
intentando compensar los años de caos que lo habían dejado atrás. Aquella etapa fue silenciosa pero decisiva. Se convirtió en una máquina de disciplina. Y cuando finalmente obtuvo la elegibilidad, el mundo se dio cuenta de lo que había estado esperando. En la temporada 2002-2003, Dwyane Wade explotó. Su estilo era feroz, eléctrico, impredecible. Tenía algo que no se enseñaba en ningún manual: instinto. Con cada jugada, dejaba claro que no había límites para quien ha aprendido a pelear desde el dolor. Marquette no era un equipo acostumbrado a los reflectores, pero con Wade todo cambió. Promediaba puntos, rebotes, asistencias y robos con una naturalidad que parecía imposible. Era el líder silencioso, el que predicaba con esfuerzo, el que no necesitaba hablar para inspirar. El punto culminante llegó en el torneo NCAA 2003, cuando Marquette avanzó hasta el Final Four, un logro histórico. En el enfrentamiento contra Kentucky, Wade firmó una actuación legendaria. Triple-doble, una hazaña que lo catapultó al estrellato nacional. La multitud lo vitoreaba. Los medios lo descubrieron y su nombre comenzó a resonar entre los grandes. Pero más allá de las estadísticas, lo que se percibía era algo más profundo. Una energía distinta, una determinación forjada en la adversidad. Cuando el torneo terminó, Wade sabía que su camino debía continuar. No era una decisión fácil. Se reunió con su entrenador, con su familia, y tomó la resolución que cambiaría su vida para siempre: declararse para el draft de la NBA. En ese momento, no era solo un jugador buscando una oportunidad. Era el testimonio viviente de que los sueños no mueren en los barrios olvidados. Solo esperan a alguien que se atreva a creer. El 26 de junio de 2003, en el teatro del Madison Square Garden, un joven de mirada serena y traje oscuro esperaba escuchar su nombre. Aquella clase de draft era legendaria. LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh y Wade. Cuando David Stern pronunció: "With the fifth pick in the 2003 NBA Draft, the Miami Heat select Dwyane Wade from Marquette University", el mundo pareció detenerse por un instante. El chico del South, Said, había cruzado la línea invisible entre la miseria y la inmortalidad. Su padre lloraba. Su madre también. Y en medio de las luces y aplausos, Wade recordaba el eco del balón sobre el asfalto de su infancia, el frío de Chicago, la mano de su hermana guiándolo lejos del peligro, las lágrimas de su madre, los gritos de su padre, las madrugadas de entrenamiento. Todo estaba allí, en ese momento. Había comenzado el viaje de un hombre que transformaría el dolor en gloria, la pobreza en propósito, la oscuridad en fuego. Porque en el fondo, Dwyane Wade nunca dejó el Southside, solo aprendió a llevarlo consigo, como una llama eterna que lo empujaría a conquistar el mundo, sin olvidar jamás de dónde provenía. Y mientras sostenía su gorra de los Miami Heat frente a las cámaras, supo que aquel fuego que había nacido entre las sombras apenas estaba comenzando a arder. Nació en un rincón del South. Side donde las ventanas tiemblan cuando pasa el tren elevado y la noche huele a humo, a fatiga y a promesas incumplidas. Allí, entre edificios de ladrillo cansado y esquinas que aprenden a cuidarse solas, Dwyane Tyrone Wade Jr. miró el mundo por primera vez con los ojos de quien, aun siendo niño, intuye que la vida no regala nada. Las calles tenían memoria, recordaban gritos, carcajadas fugaces, silencios que pesaban más que el concreto. Entre esos ecos creció un niño callado, observador, con un balón que parecía latir a su ritmo y con un hambre que no se ve, pero se siente como un temblor bajo la piel. Su madre, Jolinda, lo amó como solo una madre puede amar, aun cuando los demonios la arrastraban lejos de sí misma. Asomada al borde de una guerra íntima, peleaba contra adicciones que encadenan los días y vuelven la esperanza un lujo. Su presencia, a veces intermitente, llevaba el calor de un abrazo y la fragilidad de una promesa que no siempre podía cumplir. Su padre, Dwyane Sr., era distinto, un hombre duro, de manos curtidas, que creía en la disciplina como si fuera una religión. Sabía que la calle no perdona la indecisión. Entre el vaivén de esas dos fuerzas, el amor herido de una madre y la dureza protectora de un padre, el niño aprendió a leer las sombras, a escuchar entre líneas, a guardar en silencio lo que otros gritaban. La casa no siempre fue un refugio. A veces era un territorio de treguas, otras un campo minado por el cansancio y la frustración. En las noches en que la sirena de una patrulla rajaba el aire, Wade se acurrucaba contra sí mismo y dejaba que la imaginación lo llevara a un lugar donde solo existían él, una pelota y un aro instalado en una nube. Ese sueño pequeño, obstinado, se convirtió en una cuerda que lo mantuvo a salvo cuando el barrio intentó reclamarlo.
No hablaba mucho, no hacía ruido. Se movía como quien busca no despertar a las fieras. Pero adentro, en el sitio donde nadie más puede entrar, el niño acumulaba una fe muda. Algún día saldría de allí con la cabeza alta. La mano que lo sacó de las sombras fue la de su hermana, Trahil. Una tarde, con agilidad de quien entiende que hay decisiones que no se discuten, lo tomó del brazo y lo condujo hacia la puerta. «Vamos», dijo con firmeza, y ese vamos sonó a salvavidas. Para él fue un viaje en autobús. Para ella, un acto de guerra contra el destino. Cada parada parecía alejar un poco el ruido de los disparos, el murmullo suspicaz de los callejones, la tentación de una esquina mal iluminada. Cuando el vehículo se detuvo, se habían movido apenas unas millas, pero la distancia que le importaba, esa que separa la rutina del peligro de la posibilidad de un comienzo, era inmensa. Fue un rescate sin sirenas y sin héroes uniformados, un gesto de amor que cambió el mapa de un niño. La vida con su padre no fue suave, fue recta, fue estricta. Fue el tipo de vida que pone un reloj invisible en las muñecas y una voz en la cabeza que repite: «Levántate otra vez, una más». Dwayne Sr. no tenía discursos largos, tenía reglas. No tenía adornos para las verdades, tenía verdades desnudas. Si quieres algo tendrás que ir por ello. Si te duele, respiras y sigues. En ese sencillo catecismo de la resiliencia, encontró Wade una brújula. El parque del barrio se convirtió en un templo. El aro torcido, la red deshilachada, el suelo de cemento con cicatrices. Allí, bajo cielos grises y vientos afilados, entendió que la pelota responde a la paciencia, que la mecánica del tiro se corrige con humildad y que el sudor puede ser un segundo apellido. Eran conversaciones sin palabras entre un padre y un hijo. Repetían bandejas hasta que se borraba el ruido del mundo. Repetían dribles bajos hasta sentir que el balón formaba parte del cuerpo. Repetían saltos y aterrizajes hasta que el miedo a caer dejara de tener sentido. A veces, al regresar a casa, el niño se quedaba en silencio, mirando sus propias manos como si fueran herramientas recién descubiertas. Detrás del cansancio asomaba un brillo nuevo, el de quien empieza a reconocerse en el esfuerzo. En high school, al principio, Wade pasó desapercibido. Llegó como llegan los silenciosos, ocupando poco espacio, calibrando el entorno, dejando que otros hablen por él. El gimnasio olía a madera, pulida y a promesas juveniles. Los que sabían lo miraban de reojo y veían un cuerpo todavía por hacer, una verticalidad que aún no explotaba, un tiro que pedía corrección. Pero había algo que no se medía con cinta ni con cronómetro: la necesidad. En cada sprint, en cada suicida, en cada estación de tiro, el chico descubría que su motor no estaba en las pantorrillas ni en los hombros, sino en una decisión íntima de no volver a perderse. La timidez empezó a retroceder frente a la repetición. Su físico se estiró. La coordinación encontró su música y con el tiempo, la confianza empezó a hablar por él. Los partidos de viernes por la noche traían al gimnasio el rumor del vecindario, familias con abrigos pesados, amigos que convertían la grada en un coro, viejos que asentían cuando veían un buen pase. Para Wade, esos partidos eran algo más que un marcador. Eran un examen de identidad. En el tabloncillo se permitió ser agresivo, audaz, testarudo. Descubrió que la competencia era un idioma que sí podía hablar. Anotaba sin alardes. Defendía con dientes apretados. Rebotaba como si el balón no tuviera derecho a caer en otras manos. Lo motivaba algo que nadie veía: la memoria de las noches frías en el South Side, el recuerdo de su hermana tirando de su brazo, la mirada firme de su padre, el abrazo frágil de su madre. Cada punto era una línea escrita en un cuaderno invisible. Aquí estoy, no me rindo. Su ética de trabajo empezó a contagiar. Entrenadores que al principio lo veían como un prospecto más comenzaron a notar que nunca pedía salir, que volvía al gimnasio cuando las luces ya estaban apagadas, que buscaba corregir el detalle mínimo, aunque nadie se lo exigiera. Había adoptado un voto personal: definir su propia historia. Y el baloncesto, que siempre le había ofrecido un rincón para respirar, empezó a devolverle una identidad. Dejó de ser solo el chico callado y se convirtió en ese guardia que se cuela por espacios pequeños, que ataca con ferocidad andante y que, en el momento de máxima presión, parece escuchar un metrónomo interior. El salto a la universidad fue un puente sobre el que no estaban aseguradas todas las tablas. Marquette University lo llamó, y con ella llegó un nombre que marcaría su destino: Tom Crean. Crean tenía un don para ver en los muchachos lo que aún no se ve, para distinguir la diferencia entre el talento ruidoso y la grandeza silenciosa.
Pero el primer obstáculo fue crudo y real. Wade no era elegible académicamente. Ese no, lejos de cerrar una puerta, abrió una temporada de reencuentro consigo mismo. Tenía que estudiar, tenía que esperar, tenía que aprender a manejar la ansiedad de ver a otros jugar, mientras él meditaba su propia paciencia. Aquel año fuera de la cancha resultó tan formativo como cualquier entrenamiento. Las noches volvieron a ser largas, pero no por el miedo, sino por los libros frustración y preguntas que duelen. ¿Y si no lo logro? ¿Y si el reloj decide en mi contra? Sin embargo, también hubo algo más poderoso, una persistencia que ya no dependía de nadie más. Cuando finalmente alcanzó la elegibilidad, no era solo un jugador listo para competir, era un joven que había traducido la disciplina en una música propia. Con la camiseta de Marquette, el mundo comenzó a verle los contornos de estrella. No era el más alto ni el más fuerte, pero algo en su manera de moverse desarmaba a las defensas. Un primer paso que partía en dos a los rivales, una frialdad para tomar decisiones en velocidad, una astucia casi callejera para robar balones y encontrar líneas invisibles hacia el aro. Tom Crean supo darle el marco, lo puso al mando. Confió en su lectura, le exigió tanto como le reconoció. Y el público, que siente el pulso de los equipos que de pronto se atreven, encontró en Wade a su estandarte. El torneo NCAA de 2003 fue la prueba decisiva, el escenario que no perdona a los impostores. Cada ronda se convirtió en un capítulo de metamorfosis. El joven que había aprendido a ser paciente tomó por asalto la narrativa nacional con actuaciones que mezclaban audacia con eficiencia. Contra los grandes no tembló, contra los favoritos no parpadeó. Su triple doble frente a Kentucky fue una declaración que atravesó la televisión y los periódicos. Allí estaba un jugador que cerraba el aro como un pívot, que veía la cancha como un base y que atacaba el canasto con la fiereza de quien ha hecho de la necesidad una virtud. Marquette, un programa sin costumbre de reflectores, se encontró mirando a los ojos a los gigantes en el Final Four y, en el centro de esa osadía, un número que parecía bailar al ritmo de una convicción íntima. Pero más allá de las cifras, lo que conmovía era la historia que habitaba detrás del uniforme. La gente comenzó a enterarse de la madre que peleaba su batalla y que, paso a paso, buscaba volver a su luz. Del padre que, a su manera áspera, había construido una fortaleza con reglas y madrugadas. De la hermana que un día le dijo, vamos, y con esa palabra le cambió la vida. Wade cargaba todo eso, cuando atravesaba la pista, con la pelota, como si fuese un secreto compartido. Cada canasta desmentía un estereotipo. Cada victoria era un fragmento de un relato más grande que el marcador. Terminada la gesta del torneo, llegó la hora de escuchar al silencio. En ese silencio las decisiones verdaderas toman forma. Marquette le había dado una voz, pero la NBA lo llamaba por su nombre. Hubo conversaciones con Tom Crean, con su familia, con su propio reflejo. ¿Estaba listo? Lo había estado sin saberlo cada vez que botó el balón en un parque frío. Declararse para el draft no fue una apuesta caprichosa. Fue el siguiente paso de un camino que se había ido aclarando a través de los años. Anunció su decisión con un respeto profundo por la universidad que lo había ayudado a convertirse en quien ya era. Y de inmediato, la maquinaria de expectativas lo colocó junto a apellidos que ya eran titulares. James Anthony Bush. Él no buscó comparaciones, buscó su lugar. El día del draft, el 26 de junio de 2003, la sala vibraba con el zumbido de las grandes noches. Trajes impecables, cámaras hambrientas, familias completas, apretando las manos como si pudieran detener el tiempo. Wade se sentó con la serenidad de quien ha cruzado puentes más frágiles. En su rostro convivían la gratitud y una determinación tranquila. No olvidó ni por un segundo la cadencia de las calles de su infancia, la temperatura de los inviernos interminables, el murmullo de la oración silenciosa que tantas noches había repetido sin palabras. El comisionado tomó el micrófono y el aire cambió de densidad. Con cada elección, el presente se convertía en pasado y el futuro en presente. Cuando llegó el turno, la frase cayó como una campana que por fin suena para uno. Con la quinta selección del draft de la NBA de 2003, el Miami Heat elige a Dwyane Wade, de la Universidad de Marquette. Hubo aplausos, sí, pero primero hubo una oleada de memoria. Vio sin verlo el gesto decidido de Trágil empujando una puerta, el perfil cansado de su madre esforzándose por volver, la silueta de su padre bajo un aro torcido señalándole la línea de tiro. Sintió, como un acorde que por fin resuelve, que la promesa que el niño se... Ese fue el momento. El
Hizo una noche cualquiera en el South. Side se había cumplido, de la única manera en que las promesas verdaderas se cumplen, paso a paso, sin atajos, con la paciencia del que no olvida de dónde viene. Se puso la gorra de Miami y sonrió con un respeto hondo. El calor de la Florida quedaba lejos, pero no tanto como para no imaginar un nuevo hogar, una nueva ciudad, un nuevo modo de escribir su nombre. Aún así, supo que el Southside no lo abandonaría. Iría con él, como un fuego contenido que no quema pero ilumina. Iría con él, recordándole que las victorias no se cuentan solo en anillos, sino en las veces que un niño decide creerle a su propio corazón, cuando todo alrededor parece contradecirlo. Ese día no terminó en el escenario. Continuó en un abrazo con su madre, que ya había comenzado a reconstruirse. En un apretón con su padre, que rara vez decía te quiero y que, sin embargo, lo estaba diciendo. En una mirada con su hermana, en la que cabía entero el trayecto que los había traído hasta allí. Continuó en la certeza de que lo que venía no sería fácil ni breve, pero sería suyo. Y continuó, sobre todo, en la promesa íntima de honrar la historia que lo formó, entrenar cuando nadie mire, liderar sin gritar, sostener a los suyos, devolver a las calles lo que las calles, con toda su dureza, le habían enseñado. Cuando las luces del teatro se atenuaron y las entrevistas se convirtieron en titulares, Wade caminó hacia la noche con una serenidad extraña para alguien tan joven. Tenía entre las manos algo más pesado que una gorra y más liviano que un miedo, el comienzo real de su legado. El chico que había aprendido a leer el peligro en las esquinas ahora leería defensas en arenas brillantes. El niño que había encontrado refugio en un aro torcido ahora. Buscaría gloria en canastas perfectas. El adolescente que se había forjado en la disciplina sobria de su padre, en la esperanza recobrada de su madre y en el valor decidido de su hermana, se convertía en el hombre que llevaría todo eso a un escenario mundial. Y mientras cruzaba la puerta hacia la calle, con el murmullo de Nueva York como telón de fondo, una verdad simple lo acompañó como un latido. Nada de lo que venía habría sido posible sin aquello que ya había sido. Las derrotas tempranas, las dudas, los inviernos, los silencios, las madrugadas, los cuadernos llenos de apuntes, los parques vacíos al amanecer, la primera canasta que pareció un milagro, la última mirada antes de dormir, pensando en un mañana distinto. Todo eso, junto, había construido el puente que ahora pisaba con paso firme. Así terminó su primer capítulo y comenzó el siguiente, con la sensación de que un muchacho salido del dolor de Chicago no solo había encontrado una salida, sino un propósito. Estaba a punto de escribir una de las historias más inspiradoras del deporte moderno, y aunque el mundo lo celebraría por su explosividad, por su valentía, por su capacidad de encender estadios enteros, él sabría siempre que el verdadero fuego, ese que no se apaga, nació mucho antes de la fama, en una esquina fría del Southside, cuando un niño decidió que no sería definido por las sombras, sino por la luz que supo encender dentro de sí. El tiempo no pregunta, solo avanza. Y hasta las leyendas, por más alto que hayan volado, deben aprender a aterrizar. En los últimos años de su carrera, Dwyane Wade comenzó a sentirlo. El cuerpo que alguna vez desafiaba la gravedad empezó a recordarle, en cada amanecer, que la gloria también pesa. Las rodillas que lo impulsaron, en tantas noches mágicas ahora, crujían con cada calentamiento. Las explosiones hacia el aro, esos destellos de fuego que habían definido su nombre, se volvían menos frecuentes, más medidas, más humanas. En Miami, la ciudad que lo había convertido en un símbolo, Wade seguía siendo el alma del equipo, pero el tiempo, esa sombra paciente se colaba entre los minutos y las decisiones, las lesiones acumuladas. La salida de LeBron James y la reconstrucción inevitable del Heat marcaron el inicio del final. La relación con la dirigencia se volvió fría. Aquella familia deportiva que había construido con sudor y lágrimas parecía disolverse en silencios incómodos. Y un día, el hijo adoptivo de Miami empacó sus recuerdos y se marchó, rumbo al lugar donde todo comenzó. Chicago. Cuando firmó con los Chicago Bulls, Wade lo hizo movido por el corazón. Quería regresar al sur de la ciudad que lo vio nacer, vestir el rojo y negro de Michael Jordan, su ídolo de infancia. Pero la emoción del regreso pronto se mezcló con una sensación amarga. No era el mismo. Las gradas lo ovacionaban, sí, pero el juego había cambiado. Los rostros eran distintos, el ritmo otro. Wade seguía siendo un líder, pero en su interior sabía que esa no era su casa deportiva. Era una visita a su propio pasado, una carta enviada demasiado tarde. Las derrotas dolían más,
Y en el eco del United Center, Wade descubrió algo más profundo, que el hogar no siempre está donde uno nace, sino donde el alma aprende a florecer. En 2017, después de un breve y tenso paso por Chicago, Wade aceptó una nueva aventura. El destino lo cruzó otra vez con su hermano de batalla, LeBron James, esta vez en los Cleveland Cavaliers. La idea era tentadora: dos viejos aliados, reunidos para intentar un último baile hacia la gloria. Pero el tiempo, implacable, no se deja engañar. Los Cavaliers eran un equipo construido para ganar ya, pero con piezas que no encajaban del todo. Wade aportó experiencia, sabiduría, una voz que calmaba tormentas. Aún así, sintió que algo en su interior se resistía. No se trataba del cansancio físico, sino de un llamado más silencioso, el de cerrar su historia donde realmente había comenzado a vivir. Y entonces, como si el universo decidiera darle una despedida digna, Miami lo llamó de vuelta. En febrero de 2018, el hijo pródigo regresó al calor que lo había forjado, no como la superestrella de antaño, sino como el sabio que conoce el valor de cada aplauso, de cada minuto en cancha, de cada mirada que se cruza con la suya. La afición lo recibió de pie. Había pasado el tiempo, sí, pero no la gratitud. Era el momento de su One Last Dance. Aquella temporada fue un viaje de nostalgia y celebración. En cada ciudad, los fanáticos se levantaban para aplaudirlo. Los rivales lo saludaban con respeto. Los jóvenes lo miraban con admiración. Wade ya no saltaba por encima de todos, pero aún podía hacer que el tiempo se detuviera en una jugada, en un tiro imposible, en una sonrisa sincera. En cada entrevista, repetía que no quería que lo recordaran por los puntos o los títulos, sino por la forma en que hizo sentir a los demás. El fuego seguía ahí, más tenue quizá, pero más puro. El fuego de quien ya no juega para demostrar, sino para agradecer. Detrás de esa serenidad había una historia de cuerpo y alma. Las madrugadas de hielo en las rodillas, las inyecciones, los vendajes, los entrenamientos solitarios. Pero también estaban los abrazos de su esposa Gabrielle Union, su pilar constante, su espejo de fortaleza. Juntos construyeron algo más grande que la fama, una familia. En su hogar, Wade encontró la paz. Como padre, aprendió a escuchar antes de hablar, a acompañar antes de dirigir. En su hijo Zaire, vio su propio reflejo adolescente. En Saya, descubrió el amor en su forma más pura y transformadora. Cuando ella decidió expresar su identidad y vivir con autenticidad, Wade y Gabrielle eligieron el camino más difícil y más hermoso, el de acompañarla con orgullo. Su apoyo trascendió el deporte. Se convirtió en un símbolo de amor incondicional, de valentía, de respeto. El niño del Southside, que alguna vez buscó refugio en las canchas para huir del dolor, ahora ofrecía refugio a otros para que encontraran su verdad. 3 veces campeón de la NBA, Finals MVP en 2006, 13 veces All-Star y pieza clave del Redeem Team que devolvió el oro a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Beijing, 2008. En aquella selección, compartió vestidor con Kobe Bryant, LeBron James y Carmelo Anthony. 4 hombres diferentes, unidos por un mismo propósito: restaurar el orgullo de un país. En esa cita, Wade fue el alma del equipo. Entró desde la banca, pero jugó con la ferocidad de un líder. En la final contra España, cuando el partido se apretó, fue él quien encendió la chispa. 17 puntos en la primera mitad. Energía, sacrificio, fuego. Esa medalla de oro no era solo metal colgando del cuello. Era una redención personal. El chico de Chicago, el que había visto la oscuridad, ahora representaba a su nación en el escenario más brillante, y lo hacía con humildad. Con el paso de los años, Wade supo reinventarse fuera del parquet. Se volvió empresario, inversor, embajador de marcas, dueño parcial del Utah Jazz y del Real Salt Lake. Pero más que eso, se transformó en mentor y voz de conciencia. En las charlas, en los programas de televisión, en las escuelas repetía una misma idea: el éxito no te define, lo que haces con él sí. Sus palabras resonaban porque venían de la experiencia. Había conocido el exceso, el dolor, la presión. Había perdido amigos, visto morir sueños, sentido el paso del tiempo. Y había aprendido que el verdadero legado no se mide en trofeos, sino en las vidas que tocas mientras los consigues. Su relación con Miami nunca se rompió. Era un vínculo de alma. Cada vez que pisaba el Casella Center, entonces American Airlines Arena, la multitud sabía que estaba frente a su héroe. En su última temporada, cada partido fue un homenaje silencioso a una era que se apagaba con dignidad. En su último juego en casa, el estadio entero se tiñó de emoción. Wade anotó 30 puntos, como si el tiempo hubiera retrocedido.
Al final subió a la mesa de anotadores y miró a las gradas. Miles de rostros, miles de historias, miles de lágrimas. En la tribuna, su madre, ahora pastora libre, sonriente, lo observaba con orgullo. Él le devolvió la mirada. Sabían que el viaje había llegado al final, pero también que cada paso había valido la pena. Cuando finalmente colgó los tenis, Wade no desapareció. Se convirtió en faro. En cada aparición pública, irradiaba la calma de quien hizo las paces con su pasado. Sus charlas con jóvenes, sus proyectos de moda, su activismo, su presencia en medios, todo tenía una misma raíz. Mostrar que la grandeza no es un punto de llegada, sino una forma de vivir con propósito. Antes quería ser el mejor jugador del mundo, dijo una vez. Ahora quiero ser el mejor hombre que pueda ser. Esa frase resumía el cierre de su viaje. Wade había atravesado todas las etapas del fuego. La chispa, la llama, el incendio y la brasa. Ahora tocaba ser luz. En 2023 llegó el momento que coronó su historia. El ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto. La ceremonia fue solemne, llena de respeto. Wade subió al escenario, con un traje oscuro y la misma serenidad que lo había acompañado en sus últimos años. Agradeció a sus entrenadores, a sus compañeros, a los fanáticos. Nombró a LeBron, a Shaq, a Udonis Haslem, a Pat Riley. Pero cuando miró al público y vio a su madre, la voz se le quebró. Le dedicó el discurso. Recordó las noches en que ella luchaba por sobrevivir, los días en que creía que todo estaba perdido. Tú me enseñaste lo que es la fe, dijo. Tú me enseñaste que los milagros no siempre caen del cielo. A veces los cría una madre en el Southside. El auditorio estalló en aplausos, no por las palabras, sino por la verdad que contenían. En ese instante, toda su historia, la oscuridad, el ascenso, la gloria, el dolor y la redención, se volvió un solo latido. Al final de la ceremonia, lo esperaban LeBron James y Shaquille O'Neal. Se abrazaron los tres, riendo entre lágrimas, recordando los días de fuego y sudor. Fue el cierre perfecto, para una hermandad que trascendió los títulos. Detrás de ellos, los reflectores se apagaban lentamente, como si el universo supiera que debía dejar espacio al silencio. Esa noche, ya sin público, Wade regresó al parquet del Miami Heat Arena. No había cámaras ni aplausos, ni luces de neón. Solo la duela vacía, el murmullo del aire acondicionado y el eco de pasos que conocían cada rincón del lugar. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, observando los aros, las gradas, el techo alto que tantas veces había mirado, mientras se preparaba para un tiro libre decisivo. El reflejo de la luz en el piso brillaba como un amanecer contenido. Se detuvo en el centro de la cancha, el mismo punto desde donde había saludado a una ciudad entera en su despedida. Respiró profundo. No había tristeza, solo gratitud. El narrador podría haber dicho que el fuego se apagaba, pero no. El fuego de Wade no murió, se transformó. En la sonrisa de su madre, en el coraje de sus hijos, en la voz de cada joven que encuentra en su historia un mapa para salir del dolor. En los muros de Miami, donde su número 3 cuelga para siempre. En cada niño que lanza una pelota al aire, creyendo que también puede volar. Porque esta no es solo la historia de un deportista, es la historia de un hombre que se incendió para iluminar a los demás, y cuya llama, aunque se apague el juego, nunca dejará de arder. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que el esfuerzo, la fe y el corazón todavía importan, entonces únete a nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y ayúdanos a mantener viva la llama de las leyendas. Porque cada historia, como la de Dwyane Wade, merece ser contada, y cada suscriptor es parte de esta pasión por el baloncesto.